Muy bien, el versículo 31 de esta primera carta y de este primer capítulo de la carta que Pablo escribe a los Corintios dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que cuando nosotros estuvimos aquí la última vez, estuvimos viendo que el apóstol Pablo, después del saludo que dio en su carta de introducción, le habló de los recursos que los creyentes han recibido cuando han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Así que lo que primero el apóstol Pablo le dice a los creyentes, que ellos han recibido la gracia de Dios en el versículo 4. De igual manera, usted al convertirse recibió la gracia de Dios. Y podríamos preguntarnos qué es la gracia de Dios. Bueno, son los favores y las bendiciones inmerecidas de Dios. Así que no merecíamos nada y Dios nos bendijo. Pero una de las iglesias que aceptó y vio que realmente había recibido las bendiciones de Dios fue esta iglesia de Corintios. El segundo recurso, le dice Pablo a los Corintios, que ellos reciben es el don del Espíritu Santo. Ese día yo le dije que cuando usted se convierte es como cuando usted sale de una oficina con un trabajo en su mano y usted sale con su maletín preparado para volver a la oficina que se le ha sido asignada. El creyente recibe el don del Espíritu Santo y es el que lo capacita para hacer las cosas que tiene que hacer en beneficio de la obra de Dios. Ningún creyente se convierte y sale por su propia voluntad o por su propia fuerza o para hacer su propio recurso, porque Dios le dio el don del Espíritu. Así que una de las cosas que la iglesia de Corintio experimentó es ese gran favor en todas las áreas de su vida. El apóstol Pablo también le dice que el tercer recurso que los creyentes reciben es la promesa, la garantía de nuestro Señor Jesucristo. Así que realmente significa, Pablo le escribe en ese versículo 8 que nosotros vimos la palabra preservar. Así que somos preservados en nuestro Señor Jesucristo para el día de la redención, para que aquel día el creyente sea encontrado inocente y usted pueda en el tribunal de Cristo recibir conforme haya hecho mientras usted estaba aquí en su cuerpo. Y el cuarto recurso que habíamos hablado es el llamado de Dios, el propio Dios. Ese es el cuarto recurso que el creyente recibe cuando se convierte al Señor. Ahora bien, estimados hermanos, en los versículos 10 al 16, el apóstol Pablo va a enfrentarse al primer problema de división que encuentra dentro de la iglesia a los Corintios. Y el apóstol Pablo se entera y en el versículo 11, él recibe un informe trágico. Bueno sería que cada uno de ustedes tuviera su Biblia abierta en el versículo 11 en adelante, que es lo que vamos a ver. Así que en el versículo 11 el apóstol Pablo recibe un informe trágico. Y lo que dice ese versículo dice: porque he oído que entre vosotros hay división. Y tal división que se oye entre ustedes es que uno dicen que son de Pablo, uno dice que son de Apolo, uno dice que son de Cristo y otro dice que son de Pedro. Bueno, a la división el apóstol Pablo lo trata con la siguiente palabra, una palabra realmente de gravedad. Dice: tal división es contienda entre ustedes. Y permítanme que realmente donde hay división, entonces hay riña, hay división y discusión. Y cuando usted pone un signo de igualdad, se encontrará con que allí hay conflicto. Así que los corintios se estaban riñendo y por ende se estaban dividiendo y formando dentro de la iglesia esos grupos. Un grupo de eso, dice el versículo 12, es que eran de Cristo. Así que este grupo no competía.
sino que era un grupo especialmente muy espiritualizado, porque no pertenecemos a Pablo, no pertenecemos a Cefas ni a Apolo, solamente pertenecemos a Cristo. Así que a partir del versículo 13 hasta el 16, el apóstol Pablo hace 3 preguntas. Y él dice que los grupos que causan discordia dentro de la iglesia, él lo va a tratar con 3 preguntas y 3 aspectos a la vez. La primera pregunta que el apóstol Pablo hace: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora, los 3 aspectos que el apóstol Pablo pasa a ver es: el primero, dice que los grupos dentro de la iglesia que están en división dividen a Cristo. Así que cuando dentro de la iglesia hay división, lo que ocurre es que usted, estimados hermanos, como ocurrió en Corintio, usted está dividiendo a Cristo. Ahora el apóstol Pablo dice: ¿acaso hay un Cristo allá, un Cristo acá o un Cristo en el otro lado? Nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal dijo: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy. Probablemente dentro de un grupo en discordia no está Cristo en medio de ellos. Y es por eso entonces que surge la división. Pero el segundo aspecto que el apóstol Pablo pasa a ver, es decir, que los grupos que están en división dentro de la iglesia elevan a los hombres y olvidan el don de Dios. Así que cuando usted comienza a mirar a los hombres y a ver sus mensajes y a ver sus cualidades, lo más probable es que usted esté olvidando el don de Dios que ha sido dado a esos hombres que pueden venir y predicar, que pueden venir y cantar, que pueden venir y ministrar para la iglesia. El tercer aspecto que Pablo mira en los grupos que causan división dentro de la iglesia es que son seguidores de hombre y no seguidores de Cristo. Así que la primera solución que el apóstol Pablo presenta para resolver los problemas en una iglesia que está dividida es la cruz de Cristo. Primera solución para resolver los problemas dentro de la iglesia es la cruz de Cristo. Así que la cruz de Cristo es la solución a una iglesia que cree que se puede llevar o que puede resolver su problema a través de sabiduría y consejos humanos. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos ha capacitado y es el que nos ha puesto para que con la sabiduría que Dios le da a los hombres que dirigen su obra puedan resolver los problemas. El apóstol Pablo le dice a los corintios que la demostración más grande que se ha visto sobre la faz de la tierra es la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque ella es la que revela el amor de Dios al mundo. Como dice ese versículo clásico de Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Así que allí se ve el reflejo del amor de Dios para resolver los problemas de los hombres en el mundo. Por lo cual entonces la cruz de Cristo es la solución tanto a la división dentro de los hombres como a la división y a los problemas que acarrean a la humanidad completa. Así que la cruz de Cristo, y esto es muy bueno que nosotros lo tengamos en mente, la cruz de Cristo es la misión fundamental de todo predicador del evangelio. ¿Por qué razón? Pablo dice aquí que la cruz de Cristo es poder de Dios. La cruz de Cristo es poder de Dios. Para los que se pierden es locura. Aquí la palabra
poder de Dios es igual a la palabra de la cruz. Así que la sabiduría de los hombres pueden llevarlo a muchísimas formas de hablar y de ver las cosas, pero la palabra de la cruz es el único camino de verdad y el único significado de la verdadera vida en el ser humano, en el hombre. Así que la predicación de la cruz es el poder de Dios para todos aquellos que se salvan. Y el apóstol Pablo sostiene que los hombres están ubicados en dos grandes categorías: lo que se pierden y lo que se salvan. Así que un ser humano va atravesando el camino de la vida en su caminar y va perdiéndose, va caminando hacia la tumba, hacia la perdición. Y el que se aferra a la cruz de Cristo va haciéndose, va agarrándose hacia la vida eterna. Los versículos 19 y 20 dicen: la predicación de la cruz destruye la sabiduría de los hombres y enloquece la sabiduría del mundo. La cruz de Cristo es la que destruye, es la que saca a relucir el error de la sabiduría humana. La cruz de Cristo es la que descubre el razonamiento y la sabiduría de los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque los hombres solamente usan todo cuanto tienen y todo cuanto pueden, o lo que está a su disposición, para su propio beneficio. En segundo lugar, Pablo dice que la cruz de Cristo es la que descubre la mentira y la búsqueda que el hombre hace de Dios. De hecho, la cruz de Cristo es el punto y es la que le hace ver a los hombres realmente en el camino que está caminando. Cada hombre en este mundo busca la cruz de Cristo a su manera, busca la salvación a su manera. Cada uno tiene algo que buscar, pero nunca están centrados en el sacrificio de Cristo en la cruz, que es el que da vida. La cruz de Cristo, por lo tanto, es la solución a los problemas del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre solamente piensa en su propio beneficio. El hombre solamente piensa en su propia avaricia, en lo que él es y en lo que él quiere. De manera que el apóstol Pablo le dice a los corintios que ningún hombre puede llegar a Dios y hallar la verdad o solucionar los problemas del mundo si no existe el amor, si no existe el sacrificio total. Y el amor y el sacrificio total solo se encuentran, dice él, en la cruz de Cristo. El verso 21 dice: la cruz es tanto la sabiduría como el poder para salvación a los que creen. La cruz de Cristo es tanto la sabiduría como el poder para salvación a todos aquellos que creen. Así es que la cruz de Cristo es la sabiduría. Y aquí el término, la sabiduría de Dios, aquí el término sabiduría de Dios equivale es que Dios utilizó la cruz de Cristo como medio para salvar a los hombres. Dios no utilizó otro medio. La cruz de Cristo es el medio que Dios utiliza para que los hombres puedan ser reconciliados con Él. Así que el mundo no se salva por la sabiduría humana. Tampoco se va a salvar por la ciencia, por la tecnología o por cualquier religión. El mundo se va a salvar porque la cruz de Cristo es la que responde a la búsqueda que el hombre hace de Dios. Si el hombre no pone su mira en la cruz de Cristo, realmente no va a encontrar la salvación. Ya en el versículo 25, el apóstol Pablo dice que la cruz de Cristo demuestra que las cosas de Dios son más sabias, son más fuertes que las cosas del hombre.
Podríamos nosotros con nuestras palabras decir sí, y lo son. Realmente lo son porque salvan al hombre de su pecado. La cruz de Cristo salva al mundo en caso de que los hombres quisieran creer en Dios. Solo que el número de creyentes es reducido. ¿Por qué? Porque los hombres no han confiado en la cruz de Cristo. Así que cuando una persona se inclina verdaderamente a la cruz de Cristo, Cristo lo transforma, lo convierte en una nueva persona. De ahí Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios y le dice en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, y permítanme decirle, estimados hermanos, que estar en Cristo es observar la cruz de Cristo, es observar el sacrificio de la cruz de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Ahora, el apóstol Pablo pasa a dar la segunda solución para una iglesia que está dividida y que está en conflicto. Y dice Pablo que para resolver los problemas dentro de una iglesia que está dividida, hay que tener en cuenta la humildad y la sencillez. Realmente, cuando los creyentes de Corintio pasaban por este proceso, es algo que nosotros podemos ver a través del tiempo. Es como si los tiempos pudieran venir sobre nosotros. Porque a los creyentes de los Corintios había que recordar lo que realmente ellos fueron cuando vinieron al Señor. Y parece ser que el apóstol Pablo hace un repaso de la condición de cada creyente en la ciudad de Corintio. Y él le dice que daba gracia y que ellos tenían que sentirse contentos y alegres porque dentro de sus miembros no habían muchos que eran ricos, que eran famosos o educados o influyentes cuando ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Ahora, cosa importante para nosotros en nuestros días, como lo fue para la iglesia en Corintio y para ellos en aquellos tiempos. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, pierde prestigio del mundo. Es decir, tenga usted pendiente que si alguien muy popular se convierte al Señor, pierde el prestigio del mundo. Se ha oído de la historia de muchos cantantes que se han convertido al Señor y han perdido el prestigio del pueblo que lo aclamaba con tanto fulgor. Cualquier persona que lo hace en este tiempo pierde el prestigio, pero para el mundo. Así que el apóstol Pablo lo que le dice a los creyentes de Corintio es, pues hermanos míos, mirad la vocación con la cual ustedes han sido llamados. Lo que Pablo le dice es, hermanos míos, miren el llamado de su salvación. Mire cómo Cristo le ha llamado. Ustedes realmente saben que eran personas muy pobres cuando vinieron a Dios, que Dios los llamó de la tiniebla a la luz. Ahora, Él no los salvó por algo que ustedes tuvieran. Él no los salvó por la riqueza o porque ustedes eran muy sabios o porque ustedes eran muy inteligentes. Es que Él los salvó a pesar de eso. Y eso de ser sabio, inteligente o rico no fue el motivo por el cual Dios lo salvó. Así que Dios no nos ha salvado porque algunos de nosotros fuesen ingenieros, doctores, arquitectos, lo que sea. A pesar de tu ser lo que tú eres, Dios te ha salvado. Pero piénsese que Pablo le dice a los corintios que muchas de estas cosas que pasan en la vida secular del hombre no solamente son obstáculos que le impiden alcanzar la gracia de Dios. Así que cuando Pablo le habla a los corintios, dice, tienen que sentirse alegres y satisfechos porque todas esas cosas que son conforme a la sabiduría humana solo son piedras de tropiezo.
Y eso evita que la gente llegue a conocer la gracia de Dios. Pablo le dice que ustedes deben de sentirse maravillados. ¿Por qué? Porque dentro de ustedes no hay muchos ricos, porque dentro de ustedes no hay muchos sabios. Así que Dios no anda buscando, le dice él, Dios no anda buscando a los hombres inteligentes, o a los hombres sabios, o a los hombres dotados para hacer su obra. Su salvación está abierta para todos de igual manera, sin ver su condición social o su estatus social o su nivel de sabiduría. Ahora, lo que el apóstol Pablo le enseña aquí es como si fuera una paradoja. Y una paradoja es algo que nos hace ver las cosas como si fueran contrarias al propósito. La palabra de Dios son realmente por la sabiduría divina. Así que las paradojas de Dios que Pablo ve aquí son realmente por la sabiduría divina. Un creyente es humilde y es sencillo, y es lo más probable que dentro de su humildad y en su seguir al Señor sea más sabio que el filósofo y que el rico que se burla del evangelio. Eso es lo que Pablo le está enseñando aquí a los corintios. El creyente sencillo conoce el amor de Dios. El creyente sencillo conoce el poder de Dios. El creyente sencillo conoce al mismo Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. A veces nos sentimos nosotros muy alegres o nos sentimos el deseo de que una persona con cierto nivel económico o con cierta calidad popular venga y se convierta como cristiano. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no lo pensó así cuando llamó a sus discípulos. Puede ser que algunos de ellos tuviera cierto nivel económico, puede ser que alguno de ellos tuviera cierto grado de inteligencia, pero a pesar de todo, el Señor no lo buscó por lo que ellos pudieran haber hecho o por lo que ellos hubiesen sido. Él lo buscó a pesar de lo que ellos eran. Ahora, cosa importante es que ninguno de ellos tenía algo que era tan grande o tan importante que le impedía seguir a su Señor. Ellos siguieron indefectiblemente a su Salvador. De hecho, un día el apóstol Pedro le dijo al Señor: nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a conseguir? El Señor le dijo una palabra con mucha esperanza: ustedes van a recibir 100 veces lo que tenían, y al final la vida eterna. El Señor, dice Pablo, lo planificó de la siguiente manera. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, Pablo dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora bien, el apóstol Pablo no está diciendo que él escogió a los hombres necios. El necio es la palabra que nos enseña la Biblia, que dice el necio en su corazón: no hay Dios. Sin embargo, para cualquier rico, para cualquier poderoso, el apóstol Pablo sostiene que para cualquiera que vive en la cima de las alturas de las sociedades, cualquiera de nosotros que no sabemos nada de eso es necio. Si hablamos o pensamos cualquier cosa, nosotros somos como menospreciados. Aquí la palabra menospreciado en su raíz es ser tenido como nada. Es decir, que lo que una vez fue tenido como menospreciado, continuará siéndolo para todos aquellos que están en la cumbre. Usted va a seguir, yo voy a seguir siendo menospreciado, porque nuestro valor solamente está en Cristo.
Así que la frase que utiliza el apóstol Pablo, lo que no es, era el insulto en griego más grande que se le podía decir a una persona. Era cuando usted acusaba a una persona, y fíjense que yo he oído esa palabra de gente que le dice a otro, usted no es nada. Un insulto en la sociedad griega era el mayor de los insultos. Ahora, sépase usted que el mundo mide la grandeza de las personas bajo mucho criterio, como es la riqueza, la inteligencia o como es la posición que tiene. De manera que si usted no tiene riqueza, si usted no tiene posición y si carece de inteligencia, bueno, esas son las personas de las que se agradó Dios para avergonzar a los poderosos y para avergonzar a los ricos. Pablo lo dijo así. Así que el creyente no encaja y jamás va a encajar con el modelo del mundo. Siempre piense eso, estimado hermano. Usted no está aquí en el mundo en ese tiempo de peregrinación para igualarse, ni para encajar, ni para utilizar un asiento en nivel, cualquiera que sea el nivel. Usted está aquí para la gloria de Dios. Los versículos 29 al 31, el apóstol Pablo dice que el propósito principal de la sabiduría de Dios que produce salvación es su propia gloria, su propia gloria. Nadie jamás puede jactarse delante de Dios. Nadie puede jamás jactarse en su presencia, dice. Así que Dios lo ha hecho todo. Nosotros solamente somos objeto de la sabiduría de Dios, somos objeto del poder de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, nadie jamás podrá presentarse delante de Dios en su propia jactancia. Así que Dios tiene un propósito para aquellos que Él salva. Pero también esos propósitos de Dios tienen aspectos muy interesantes en nuestra vida. Para los que estamos en Cristo Jesús, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho sabiduría de Dios. Porque Él no ha hecho justificación, porque no ha hecho santificación y porque nos ha hecho redención. De manera que aquí lo primero que dice el apóstol Pablo a los creyentes de Corintios es que los creyentes reciben la sabiduría de Dios. Cuando nosotros vinimos y nos convertimos, no lo hicimos por nuestra propia sabiduría. Cuando yo me convertí, estaba haciendo cosas indebidas que realmente no me agrada decirlo hoy día. Pero yo le dije a Orquídea, llama a don Miguel porque me voy a convertir mañana. Mi pregunta ahora podría ser, estimados hermanos, ¿creen ustedes que yo hice eso por mi propia sabiduría? ¿Por mí mismo lo hice? No, hermano. Lo hizo Dios y la sabiduría de Dios. Así que no somos nosotros salvos por nuestra propia sabiduría, sino por la sabiduría de Dios. Los verdaderos sabios del mundo no son los que saben la sabiduría mundana, sino los que saben la sabiduría de Dios. Como dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, los creyentes reciben la justicia de Dios. Así que nosotros somos justificados con Dios y participamos de la justicia de Dios, que es la justicia de Cristo. Lo que queremos decir que el apóstol Pablo está enseñando que cuando Dios mira la justicia de su propio Hijo, Él mira nuestra justicia en Él.
No porque seamos justos o porque tengamos algo de justicia. No, la Biblia lo que lo dice a nosotros y nos enseña y nos alienta y nos advierte es que no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Todos se desviaron. A una hicieron lo malo. A una se hicieron inútiles. Y ser inútil es que no servimos para nada. Pero ahora, por la justicia de Dios, Él nos ha reconocido en su Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que también Dios nos ha hecho santificación. En Cristo somos apartados, somos hechos santos y somos declarados justos porque recibimos la naturaleza de su amado Hijo, una naturaleza incorruptible. Así que en cuarto lugar, Pablo dice, el cuarto aspecto es que los creyentes reciben redención. Aquí la palabra redención equivale a pagar el precio. Éramos imposibles y no teníamos la capacidad, tampoco teníamos el poder para poder solucionar el problema de nuestro precio. Así que Cristo murió en la cruz, como dice el apóstol Pablo, para solucionar los problemas del mundo, también para solucionar los problemas de una iglesia en división, es que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Ese precio que yo debía haber pagado, no en la cruz, sino con la muerte eterna. Cada hombre que no acepte a Cristo como su Señor, su pago es la vida eterna en el infierno. Ahora bien, para los que creen, realmente Cristo pagó el precio. Porque dice el apóstol Pedro que no hemos sido rescatados con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es que la tercera solución que ofrece el apóstol Pablo para una iglesia que está en conflicto, que está dividida, es la predicación con prudencia. Estimados hermanos, realmente el mensaje puede acabarse aquí. Pero yo quiero compartir con ustedes esta tercera solución. Probablemente tome algunos minutos de su tiempo, pero es importante que nosotros veamos este punto. En el capítulo 2, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo va a presentar lo que es la tercera solución para una iglesia en conflicto. Y aquí él habla de que la predicación debe ser una predicación sensata o con prudencia. Así que como hemos venido hablando sobre la iglesia de los Corintios, sabemos que esta iglesia estaba gravemente dividida y que dos de los problemas que dividían a la iglesia era una gran disputa que se había realizado, que se había llevado a cabo sobre qué clase de predicador debía ocupar el púlpito y qué ministro podía dar mejor resultado. ¿Qué ministro había contribuido más eficazmente con la iglesia? Así que vamos a ver esas dos cosas. La iglesia estaba preocupada porque había muchos predicadores en el seno de la iglesia. Estaba Pedro, estaba Pablo, estaba Apolo, pero todos ellos estaban dirigidos por Cristo. Y recuerden que habían 4 grupos que estaban dividiendo a la iglesia. De Apolo se decía en Hechos capítulo 18, por ahí no recuerdo bien la cita bíblica, pero que era un predicador de poder,
Un hombre con mucha sabiduría, a pesar de todo, que Priscila y Aquila lo llamaron aparte en uno de sus mensajes para enseñarle o mostrarle más eficazmente el camino del que se estaba tratando, es decir, del camino de Cristo. Ahora, la iglesia necesitaba desesperadamente comprender y conocer en qué consistía realmente la predicación. Pero hay un problema que se desarrolla hoy día en muchas iglesias, en muchas asambleas. Y es que hay predicadores que vienen a medio suyo, vienen a su púlpito y predican, e inmediatamente o usted lo ignora o usted quiere una respuesta de lo que ellos han dicho. Eso pasaba en la iglesia de Corintio. Cuando Apolo predicaba, la gente de Corintio quería una respuesta de lo que dijo Apolo y de lo que él enseñó. Cuando predicaba Pedro, por igual. Cuando predicaba Pablo, por igual. ¿Y usted qué está pensando aquí? Cuando viene un predicador, ¿también usted quiere respuesta? ¿O usted quiere que le digan que ese predicador no debe hacer las cosas como Dios se la instruyó? Si tan solo nosotros pudiéramos comprender el objetivo de Dios en la predicación, nuestro problema no estarían en medio nuestro. Repito que si nosotros pudiésemos entender lo que un predicador trae en su mensaje y cuál es el propósito que tiene Dios para usted y para mí cuando viene ese predicador, entonces no hubiera ningún tipo de problema en medio nuestro. Pablo dice que para resolver ese problema dentro de la iglesia, lo primero es que la predicación debe de ser simple y sencilla, sin elocuencia ni sabiduría o filosofía humana. Es decir, que cuando usted viene al púlpito, cuando el predicador viene al púlpito, debe de evitar todas esas cosas que vienen de la parte humana. Tiene que venir bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. La palabra que Pablo utiliza aquí, elocuencia, quiere decir superioridad, quiere decir elevación o preeminencia. Y lo que Pablo le va a enseñar a la iglesia de Corintio, que cuando él tuvo en medio de ello, él no quiso ser más elocuente, ni tampoco quiso ser más sabio, ni más elevado en su predicación. Pablo no traía filosofía, tampoco traía sabiduría. La realidad para los corintios es la realidad que se vive hoy día. ¿Qué es lo que está pasando hoy en medio nuestro? Lamentablemente, estimados hermanos, parece que nos hemos envuelto en el humanismo. Parece que estamos viendo las cosas de los hombres como cosas más importantes que la palabra de Dios, que lo que pueda edificarnos un mensaje. Y entonces debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Para cualquier predicador, como fue para Pablo, no importa la época, pero tampoco equivale a lo que se pueda decir. Vale lo que Dios quiere decirte en su mensaje. Lo que Dios trae a través de alguien en su mensaje. Eso es lo que importa para la vida de cada creyente. La revelación gloriosa de Dios es nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, y a este crucificado. Siempre piense, estimados hermanos, que cuando existan conflictos en nuestra vida, en nuestro alrededor, con nuestros hermanos, en la iglesia, solamente debemos de mirar la cruz de Cristo. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de nuestra fe. Así que si en algún momento nosotros desviamos nuestra mirada de Jesús, entonces podemos caer en cualquiera de esas cosas que pueden causar discordia o pueden causar división. El versículo 2, Pablo dice que la predicación sencilla tiene un gran tema: a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, la frase que Pablo dice aquí, me propuse, quiere decir, he decidido, he tomado la decisión. Y Pablo tomó la decisión deliberada o una determinación de predicar solo en su mensaje a Cristo y a este crucificado, dice él. No presentó a Jesucristo como el gran maestro, no lo presentó como el modelo que nosotros teníamos que seguir. Hoy yo digo en alguna de mis conversaciones que nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo, porque nos enseñó en todas las áreas de la vida que podamos vivir en nuestra peregrinación. Pero lejos esté de nosotros aprender de Cristo cuando no estudiamos la palabra de Dios. Pablo presentó a Cristo como el Hijo de Dios. Así es que él lo presentó como alguien que nos había hecho a nosotros sabiduría de Dios, como alguien que nos había hecho justificación, santificación y redención. Pablo dice, no me propuse. La idea de Pablo aquí en esto es que él se propuso no saber nada de ustedes. No quiero saber lo que ustedes hacen, quiero saber lo que piensan. Yo solamente quiero presentarle a Cristo y a este crucificado. No vine a averiguar su vida o su comportamiento, solo vine a presentarle a Jesucristo. Realmente la carta a los Corintios es una carta muy especial. Nosotros recordamos que Pablo llegó a Atenas bajo la persecución que había recibido en Filipo y en otras de las ciudades donde había estado. Cuando llegó a Atenas, realmente la Biblia nos dice que su alma, su espíritu se enardecía por las cosas que se estaban haciendo allí y por la manera en la que los hombres adoraban. Pero cuando Pablo fue presentado en el Areópago, una de las palabras que fue objeto de burla para los que le escuchaban fue que él había presentado a Cristo y a este crucificado. Ahora, la idea, el mensaje, el principio, el corazón, la presentación que Pablo hace de toda su palabra y de todo lo que tiene que hacer es Cristo y este crucificado. Así que el creyente, tanto en Corintio como en medio nuestro y en todas las asambleas, es que nosotros hemos sido limpiados y aceptados por Dios. Hemos sido justificados y hemos sido redimidos. Hemos sido liberados del poder de la ley, dice Pablo a los romanos, y hemos sido liberados del maligno. Hemos sido liberados de la muerte y del pecado por la muerte de Cristo y este crucificado. El versículo 3 dice que la predicación sencilla e inteligente se proclama con un sentido de incompetencia. Y esto aquí es muy importante, porque el apóstol Pablo presenta 3 aspectos en su vida cuando él llegó a la iglesia en Corinto. Pablo dice que su presencia no resultó impresionante a los corintios, así que su presencia corporal era débil, le dijeron ellos en el capítulo 10, versículo 10 de la segunda carta. Ahora, en segundo lugar, Pablo presentía debilidad en el ministerio e incompetencia personal.
Pero en tercer lugar, Pablo sentía incompetencia espiritual y una indignidad de ser un servidor de Dios. ¿Por qué? Porque él había sido perseguidor de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí con esto? Bien, lo que Pablo quiere decir con mucha sencillez, primero es: yo no soy digno de presentar el evangelio y a Cristo crucificado, porque yo fui quien perseguía a Cristo. En segundo lugar, Pablo quiere decirle y enseñarle a los corintios que la debilidad suya es que él no se siente competente personalmente para presentar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene que ser presentada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que él dice. Y en tercer lugar, Pablo siente temor de no servir adecuadamente a su Señor y Salvador. ¿Qué yo pienso de mí? ¿Y qué piensa cada uno de nosotros? ¿Estamos listos para presentar al Cristo crucificado? No importa dónde estemos, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Pablo dudó en su carisma, dudó en su capacidad y dudó de su sabiduría. ¿Por qué? Porque él sabía que su sabiduría estaba en Dios, en la persona de Jesucristo, quien lo había hecho sabiduría de Dios. No se confió en sí mismo. Así que el ministro de Dios debe de saber, y esto es muy importante para nosotros, que no podemos convertir y que no podemos cambiar la mente y el corazón de nadie espiritualmente. Así que ninguna persona puede librar a otra persona de la muerte, y mucho menos puede darle una vida eterna. El ministro de Dios debe de vivir delante de Dios en debilidad, en temor y temblor, siempre dependiendo del poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El versículo 4 de este capítulo 2 dice que la predicación sensata no consiste en palabra persuasiva, sino en una demostración de poder del Espíritu Santo. Es decir, no importa lo que usted quiera decir, lo que usted quiera hablar, no importa lo que usted haya estudiado, si su mensaje no está basado en el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces realmente es un mensaje que quedará vacío a quien usted se lo presente. La palabra, Pablo utiliza aquí palabra y predicación. Y él distingue estos dos términos y dice que la distinción es: palabra es igual a nuestras palabras diarias, a nuestra comunión diaria con toda la persona. Pero la predicación está basada en lo que es el Evangelio de Dios. Así que para Pablo, tanto la palabra diaria, su comunicación diaria, como la predicación del Evangelio estaban centradas solo y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo y este crucificado. Así que Pablo se propuso no saber nada, no saber cosa alguna, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Una de las cosas que tenemos que decir para nuestros días es que nuestras conversaciones en nuestra vida debían de estar concentradas en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su obra. Así que la palabra persuasiva quiere decir convincente. Pablo habló con palabra convincente, y él quiere que cada uno de nosotros, cuando habla, debe de hablar con demostración y palabra convincente. Así que la única manera que se puede proclamar la predicación de una persona es por medio del poder del Espíritu. El versículo 5, y aquí vamos a terminar con esta tercera solución que el apóstol Pablo da, de la sencillez y la humildad. En tercer lugar, aquí estamos hablando de lo que el predicador debe de hablar con sabiduría.
Así que cuando a usted le toque la oportunidad de hablar, debemos de hacerlo con sabiduría y bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. La predicación es la que lleva a la fe. En Efesios capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo dice: porque habiendo oído la palabra de verdad, y aquí oído, porque habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis garantizado, fuisteis sellado, tu garantía llegó. Se comprometieron contigo, te trajeron, te sellaron y te posesionaron. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Habiendo creído en Jesucristo, fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo. Así que una persona no sirve de nada que conozca. Cuando predicamos, no importa para la persona que le digamos quién es Cristo. Si no quiere creer, no lo hará. Pero la predicación de la palabra viene y trae la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios eterno, gracias te doy por todo. Recibe, eterno Dios, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, mis hermanos, y perdónenme por el tiempo que tomé.